Palabra de vida. Del libro de Isaías, capítulo 8, versículos 23b, capítulo 9, versículo 3. En otro tiempo humilló el Señor la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pero luego ha llenado de gloria el camino del mar y al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Habitaba en tierra y sombras de muerte, y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo. Se gozan en tu presencia, como gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de Madián. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor. Sé valiente, ten ánimo. Espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 10 al 13, 17. Les ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que digan todos lo mismo y que no haya divisiones entre ustedes. Estén bien unidos con un mismo pensar y un mismo sentir. Pues, hermanos, me he enterado por los de Cloé de que hay discordias entre ustedes. Y les digo esto porque cada cual anda diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿Fueron bautizados en nombre de Pablo? Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos 12 al 23. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque está cerca el reino de los cielos. Paseando junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: vengan en pos de mí, y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, que estaban en la barca restaurando las redes con Zebedeo su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos comenzado en firme la lectura del evangelista San Mateo y nos presenta
Un día típico en la vida de Jesús, predicando la conversión y la cercanía del reino de los cielos. Pero sobre todo nos muestra hoy el Evangelio un acento especial, el llamado que hace a dos parejas de hermanos, Simón Pedro y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Lo llama en lo cotidiano de su vida, las labores ordinarias de la pesca en el mar de Galilea, y nos impresiona cómo el evangelista Mateo retrata claramente la respuesta de estos pescadores cuando dice: inmediatamente después del llamado de Jesús, dejaron las redes a su padre, en el caso de Santiago y Juan, y siguieron a Jesús. A renglón seguido, el evangelista Mateo nos retrata cómo por toda la Galilea, el norte del actual Israel, Jesús enseña en las sinagogas, proclama el evangelio del reino del amor y de la paz, y cura de toda enfermedad y dolencia. Claramente se trata de un evangelio vocacional. Y hoy te pregunto a tu vida, ¿cuál es la tarea? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es el llamado fundamental, el llamado esencial que el Señor hace a tu vida, sobre todo en este nuevo año que te regala? Descubramos 5 claves para reconocer la voluntad de Dios, la misión que el Señor nos encomienda a nuestra vida. No vaya a ser que te pasen los años, que llegues a la vejez y digas: mi matrimonio se desbarató, mi trabajo se terminó, mi salud se malgastó y al final no encontré con claridad cuál era la misión, la tarea que Dios me había encomendado. Como los dedos de la mano, descubren estas 5 claves: cuál es la misión para tu vida, cuál es la tarea que Dios ha encomendado a tu historia. Primera clave: reconoce tus carismas, tus dones, tus capacidades. Nunca lo olvides, esos talentos de alegría, esas capacidades para escuchar, esa fuerza de comunicación, ese fuego en el corazón, ese sentido de acogida y de familia, esos dones particulares, Dios no te los ha dado simplemente para adornar tu existencia. Los ha colocado en tu alma y en tu ser para realizar una misión concreta y siempre en función de edificar, construir un matrimonio, una familia y en último término una comunidad. Todos los dones que Dios nos da es para ponerlos al servicio de los demás y a partir de esos talentos particulares, a veces delicados y exquisitos, reconoce qué es lo que Dios quiere que tú hagas con ellos para la vida y para el servicio de los demás. En una segunda clave, aprende esta hermosa disciplina. Así como desayunas, almuerzas y cenas cada día, aprende en la mañana a leer, meditar y orar la palabra del Señor. En la medida en que puedas, ve a tu Eucaristía diaria. Reconoce que el Señor te habla a través de los sacramentos, a través de su palabra, a través de la liturgia. Descubre el Señor que pide para tu vida cada día. Recuerda que la palabra de Dios no es palabra muerta. Las palabras de los hombres hoy tienen vigencia y mañana no. Hoy parecen verdaderas y absolutas y mañana se descubren relativas y engañosas. Por el contrario, en la palabra de Dios no hay engaño. Hay una sabiduría profunda, atemporal, más allá de 2000 años de historia, más allá de todas las culturas, de todas las razas, de todos los periodos cronológicos de edad que podamos vivir.
Esa palabra siempre tiene un mensaje de luz, un mensaje de sabiduría para nuestra vida. Por eso lee, medita y ora la palabra de Dios, y más en el contexto de la Eucaristía de cada día. En una tercera clave, interpreta en fe el hoy de Dios en tu vida. Analiza en un momento de silencio con qué personas convives, cómo es su temperamento, su forma de ser, qué te pide Dios con estas personas: paciencia, comprensión, acompañamiento, aprender de ellas. Descubre también en los acontecimientos y aún en las situaciones y pruebas de la vida diaria que parecen contradictorias, descubre Dios que quiere enseñarte. En la consabida expresión, no preguntes por qué me ocurre esto, sino para qué me ocurre esto. ¿Qué aprendizaje tengo que hacer de esta situación en mi vida? Probablemente hay muchas situaciones que en el hoy, en el presente, no logramos entender porque nuestra mirada humana no deja de ser a veces miope, recortada, selectiva, parcelada. Solo cuando miramos con los ojos de Dios, esto es, con los ojos de la fe, y solo con el paso del tiempo, quizás 1, 2, 5 años más tarde, comprenderás que aquella situación económica difícil, aquella enfermedad incapacitante, aquel duelo por el divorcio con la mujer o el hombre que amabas, quizás, aunque no lo entendiste en su momento, te maduró, te fortaleció, te llevó a confiar más profundamente en Dios, a ser una persona más orante, más humilde, más espiritual. Nunca lo olvides, en el hoy de tus circunstancias Dios te habla con fuerza. Aprende a escuchar su mensaje. En una cuarta clave, es paradójico, pero la vida de sacerdote me enseña que el hacer la voluntad de Dios normalmente implica sacrificio, disciplina, cruz. Una cruz que se presenta de entrada de la situación que estamos afrontando y que el mundo hedonista, el mundo cómodo del bienestar de hoy no alcanza a comprender. Es cierto que hacer la voluntad de Dios implica cruz de entrada, pero genera alegría y paz, verdad y satisfacción de salida. Nuestro mundo no entiende hoy la cruz para nada. Nuestro mundo, nuestra cultura, la forma en que nos han enseñado a pensar, los medios de comunicación, la cultura, el sistema educativo, el sistema ideológico dominante, nos habla solo de comodidad, de confort, bienestar, nada de disciplina, sacrificio o exigencia en la vida personal. Nada más alejado de la vida real. ¿Dónde irá el hombre sin cruz? El pobre en su pobreza, pero créeme, el rico en su riqueza también tiene cruz. El enfermo en su enfermedad, pero créeme, el sano en su salud también carga cruz. Créeme, el joven en su juventud, pero también el viejo en su vejez, carga cruz. Hoy descubramos que hacer la voluntad de Dios implica cruz. Jesús se dejó crucificar haciendo la voluntad de su Padre, y aunque batalló con esta voluntad del Padre Dios, al final reconoce: no se haga mi voluntad sino la tuya, habiendo querido en un principio apartar ese cáliz, esa suerte, ese destino de dolor y de amargura. Hoy te cuesta ser fiel en el matrimonio, esto es cruz. Te cuesta luchar por la armonía de tu convivencia conyugal, esto es cruz, y te exige ser paciente, muy paciente, comprensivo, muy comprensivo, perdonar y de corazón, y esto es cruz. Créeme,
Cuando tú llegues a tus 25 años de vida conyugal, bodas de plata matrimoniales, experimentarás alegría y paz y esperanza y gozo en el corazón en la salida de tu matrimonio. 25 años, cuando de entrada en los primeros años hubo cruz en ese proceso de adaptación que implicó paciencia, comprensión, tolerancia, perdón, en definitiva, la gran cruz de morir a nosotros mismos, a nuestro orgullo, a nuestros pareceres y puntos de vista. Terminemos hablando de una quinta clave para descubrir la voluntad de Dios, y es sencillamente el acompañamiento espiritual. Busca un sacerdote, una religiosa, un laico, que sean personas de alguna edad con experiencia de vida, pero sobre todo que sean personas curtidas en la experiencia de Dios. Tendrán sabiduría espiritual para aconsejarte, para acompañarte. Nunca pretendas ser juez de tu vida, de ti mismo. Recuerda que aun la justicia humana, siendo tan imperfecta, nunca permite que nadie sea juez y parte. Cuanto más en la justicia de Dios, necesitamos ser acompañados, ayudados, que alguien nos permita o nos acompañe a discernir, clarificar, comprender cuál es la voluntad suprema, sabia y perfecta de Dios sobre nuestra vida. Ánimo, amiga, amigo mío. Ánimo con este proyecto en el nuevo año. Pídele al Señor que tus días transcurran en la paz de Dios, que lleve a buen término todos tus proyectos, y créeme, haciendo la voluntad de Dios, nunca te equivocarás, nunca te caerás, nunca fallarás. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dale clic en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.